Muy buenos días una vez más a nuestra serie de estudio bíblico o este podcast de la Iglesia de Cristo en Paraguay, específicamente en la ciudad de San Lorenzo. En esta mañana nosotros trataremos de hablar sobre el problema del sufrimiento. En el estudio anterior nosotros hablamos del problema del mal y básicamente llegamos a al punto en que hay que distinguir qué es mal. Por ejemplo, la gente comúnmente le llama mal a hambre, peste, guerra, pero nosotros en la Biblia encontramos que esas cosas siempre va a ocurrir, al mismo tiempo que podemos decir que la Biblia llama mal a otras cosas como la fornicación, la lascivia, la pornografía, la hechicería, la idolatría. Pero esas son cosas comúnmente aceptadas hoy día en esta sociedad. No obstante, entonces hay que definir y poner las cosas en su lugar cuando se quiere hablar de Dios y de juzgar las cosas en un sentido bíblico. El problema del sufrimiento no es tan diferente al problema del mal. ¿Por qué? Porque en el problema del mal, la pregunta era cómo Dios puede permitir el mal en este mundo. En este estudio sobre el sufrimiento, respondemos a las preguntas cómo un Dios de amor puede permitir el sufrimiento en el mundo o puede permitir que las personas sufran. Bien, hace mucho tiempo, en el año 341 al año 270 antes de Cristo, ya había un filósofo que básicamente planteó este dicho problema. Su nombre era Epicurio y es lo que hoy día se conoce como la lógica de Epicurio. Para Epicurio es lógicamente imposible que Dios y el sufrimiento existan al mismo tiempo. De modo que si el sufrimiento hoy día existe, entonces Dios no existe. En otras palabras, existe una contradicción entre la existencia de Dios y la existencia del sufrimiento. Para Epicurio los dos no pueden existir al mismo tiempo. Epicurio decía, esta es la lógica de Epicurio, si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si quiere prevenir el mal, pero no quiere, entonces no es bueno. Pero si está dispuesto y puede hacerlo, ¿cómo puede existir el mal? Y si no puede ni quiere, ¿por qué llamarlo Dios? Este es el planteamiento que Epicurio realizaba desde aquel entonces. Recuerde, desde antes de Cristo. Bueno, la verdad es que este argumento tenía mucho valor para las décadas pasadas. No obstante, para el presente este ya ha perdido significado y algunos ya lo han sacado de un argumento, entre comillas, razonable para refutar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia del sufrimiento no demuestra en realidad que Dios no exista. O sea, no hay una contradicción entre Dios y el sufrimiento. Entonces no tiene ningún sentido. Por esa razón, hoy día algunos están renunciando, o la mayoría en realidad ya renunció a este planteamiento. Ahora, entendamos también algo. Epicurio nunca negó la existencia de un Dios. Nunca. Recuerde que para los griegos ellos tenían otro sistema en cuanto a su divinidad. No es necesariamente el Dios del cielo. Entonces Epicurio no negó la existencia de un ser supremo, sino que negaba la participación de esa divinidad en el mundo de los seres humanos. Es decir, estaba tan distante que no tenía tiempo o no quería involucrarse en los asuntos del ser humano o lo que pasaba en esta vida. Lo otro que necesitamos tener en cuenta es lo siguiente. No solamente él no negaba, no es que negaba la existencia de Dios, sino que él decía, bueno, eh, no es posible que se ocupe en los asuntos del ser humano o esté tan interesado en los asuntos del ser humano. Pero también Epicurio
era en búsqueda de la felicidad. O sea, para él el propósito de la vida se basa en la felicidad del ser humano en tres factores: la tranquilidad, la liberación del miedo y la ausencia del dolor corporal. Cuando nosotros vemos en el libro de Hechos, sabemos que el apóstol Pablo viajó a las tierras gentiles y eso involucró a tierras donde había filosofías griegas. Se encuentra con seguidores de Epicurio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, vemos que el apóstol Pablo llega a Atenas. La visita del apóstol a Atenas se debe a la razón que él estaba esperando a sus compañeros que venían de camino y se iban a encontrar en este lugar. Entonces, Pablo en Atenas se encuentra con dos corrientes filosóficas según el versículo 18, que son los epicúreos y los estoicos. Dos escuelas que eran opuestas la una a la otra. Por un lado, ya sabemos, los epicúreos eran bastante materialistas. No negaban la existencia de Dios, sino que negaban su participación de una divinidad en el mundo. Mientras que los estoicos van por el lado del autocontrol, en que una persona debe llegar a tal punto en donde sea indiferente al placer o al dolor. Por eso algunos lo conocen como la filosofía sin sentimiento. El punto era reprimirlo. Reprimir el dolor o el placer. Entonces, Epicurio, a diferencia de Aristóteles o de Platón, como otros grandes pensadores del pasado, él buscaba la felicidad en las cosas, mientras que los demás filósofos creían que la felicidad en sí estaba en la búsqueda de la verdad. O sea, hay una verdad real y existente, la cual el hombre debe de descubrir y hallarla para poder ser entonces feliz. ¿Por qué es necesario comprender esto? Bueno, porque es Epicurio quien lanza este pensamiento negando la participación de una divinidad en este mundo. Hoy día la mayoría de personas que no creen en Dios o creen en Dios también niegan el interés de Dios con respecto a este mundo. Dicen, ¿por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué pasan estas cosas en esta vida y Dios no hace nada? Ese pensamiento ya viene desde mucho antes. No obstante, el apóstol Pablo en este capítulo de Hechos 17, estando en Atenas, él dice que Dios sí está cerca de su creación y realmente él está interesado en las cosas que pasan en esta vida. Él dice, por ejemplo, la ley de la causa y el efecto. Él es el creador, el que ha hecho todas las cosas. Él es el que hizo el cielo, la tierra, pero él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como se necesitará de algo. No obstante, él le ha prefijado el orden de los tiempos al ser humano y límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque, dice el versículo 27, ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios sí está interesado en las cosas que pasan en esta vida. Se ha involucrado tanto en las cosas de esta vida que envió a su Hijo Jesucristo. Porque Él dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. De modo que desde el punto de vista del apóstol Pablo, o desde el punto de vista de la Biblia en sí, Dios sí está interesado en las cosas del mundo, aunque eso en realidad tampoco responde exactamente del por qué sufrimos. Si nosotros llegáramos a pensar que sufrimos por una ley de causa y efecto, la pregunta sería ¿por qué entonces los buenos sufren? El libro de Eclesiastés también dice, parecen que hay cosas que son injustas en esta vida,
Al malo parece que le va bien, mientras el bueno sufre. Al mismo tiempo, nosotros podemos ver que, que los salmos están llenos de pasajes como estos. No obstante, en la realidad es que a veces tampoco sufrimos por una ley de causa y efecto. Y tenemos ejemplo de eso. Y ese es el caso de Job. Cuando usted lee el libro de Job, encontrará que Job no sufrió por una ley de causa y efecto. No fue que Job pecó y después sufrió. Ese fue el argumento de sus amigos, que él tenía que arrepentirse porque evidentemente él estaba sufriendo por algún pecado que él había cometido. Pero en el capítulo 1 nosotros vemos que no es a causa de un pecado que Job cometió, sino de que ya se salía de su entorno, se salía de sus capacidades, se salía de él mismo. Ya era un asunto entre Dios y el mundo espiritual que está sobre nosotros. Es el punto en que Dios está hablando con seres espirituales en el capítulo 1 y entre ellos está Satanás, donde Job es objeto desde un punto en el que Satanás busca que Job blasfeme contra Dios. Job siempre honró a Dios, fue fiel a Dios. Dios estaba muy orgulloso de él y Satanás le dice, claro, eh, así es fácil, si le estás protegiendo siempre y le va bien en todas las cosas, pues es fácil. De modo que entonces Dios permite que Satanás, ese es otro punto para analizar, Satanás va y tiene permiso para herir primero el entorno de Job y la segunda vez lo hace con su propio cuerpo. Aún así, Satanás fue condicionado porque no se le permitió tocar la vida de Job. Entonces, desde el punto de vista de causa y efecto, Job no estaba sufriendo por eso. Entonces, eso también puede eliminar de que no siempre sufrimos por una causa de ley y efecto, aunque en algunos casos sí esa ley se aplica, la ley de la siembra y la cosecha, sufrimos a causa de nuestras malas decisiones, pero no siempre aplica a ese caso. También otros han dicho que nosotros sufrimos a causa del pecado de Adán. A causa del pecado de Adán heredamos consecuencias. No heredamos el pecado, dejemos esto claro. Lea Ezequiel capítulo 18. Si usted cree que el pecado se hereda, pues Ezequiel capítulo 18 le dirá que no. Entonces, nosotros heredamos las consecuencias, que es algo bastante diferente a heredar el pecado. Heredamos la consecuencia de las malas decisiones de nuestros ancestros. Malas decisiones que tomó Adán y Eva, salieron del huerto del Edén. Pues a causa de eso se vino el trabajo duro, se vino las enfermedades, se vino la enemistad y todas esas cosas se fueron agravando con el paso del tiempo. Hoy día no estamos tan lejos del mundo antiguo. Y probablemente eso lo que nos quiera decir es que a medida que nosotros nos vamos desviando del diseño de Dios, entonces sufrimos. El pecado trae consecuencias. Nadie que juega con fuego no se puede quemar con las brasas. De algún momento se va a quemar o alguna herida va a sufrir o hasta el olor del fuego y de las cenizas, del humo, se queda impregnado en el cuerpo de uno. Entonces, podemos andar en un mundo de pecado y sufrir a causa del pecado que hay en el mundo. Y eso llevaría entonces a que nosotros tenemos que reconsiderar por el camino en que nosotros vamos. Si yo voy por un camino que mis decisiones me están llevando a padecer o sufrir, yo debo reconsiderar eso y volver al camino real por el cual Dios quiere que yo camine. Entonces es allí donde el sufrimiento también nos conduce a Dios. O sea, una vida de dolor, una vida de sufrimiento debe conducirnos al Padre de toda consolación, como dice 2 Corintios capítulo 1. Dios es Padre de consolación. ¿Por qué lo hace? Bueno, para que también nosotros consolemos a otros. Entonces, una cadena. Dios nos consuela para que también nosotros aprendamos a consolar a otros.
Ahora, este planteamiento tiene alguna objeción bastante común, que debo aclarar. Algunos dicen, si sufrimos a causa del pecado para conducirnos a Dios, ¿cómo explicar entonces el sufrimiento animal si el animal no tiene pecado? Este parece ser un planteamiento desde un punto de vista razonable, pero carece de valor también otra vez al margen de las escrituras. Dado en lo siguiente. Primero, hay que separar que el ser humano no es igual a los animales desde el punto de vista en el que Dios lo creó. Dios creó a los animales para que ocuparan este mundo físico y para que el hombre se enseñorease de él, es decir, que lo gobernara con prudencia. El ser humano tiene alma, cuerpo y espíritu, mientras el animal tiene cuerpo y espíritu. El hombre, al morir, su alma tiene que darle cuenta a Dios. Cuerpo se descompone y el resto es el aliento de vida que Dios dio para que este cuerpo se moviese. Pero el alma tiene que darle cuenta a Dios por lo que hizo en este mundo. Pero ¿qué hay del animal? El animal no tiene que darle cuenta a Dios. Entonces el problema de este planteamiento es si los animales que no buscan a Dios sufren, la gente pregunta cómo se explica. De la misma manera que podemos nosotros preguntar cómo tú sabes que el animal que sufre le reclama a Dios. Porque esa es la diferencia. La gente que niega a Dios y se basa en el sufrimiento, plantea esa pregunta, como que recrimina por qué Dios no hizo esto, por qué Dios no estuvo en ese momento, por qué Dios no le ayudó cuando le pidió algo. Pero y con los animales, ¿cómo justifica ese actuar con los animales sin saber qué piensan los animales? ¿Acaso saben ellos que los animales cuando les pasa algo, cuando pierden una pierna, cuando están enfermos, ¿acaso saben ellos que los animales le reclaman al Creador? No lo saben tampoco. Entonces, creemos también por medio de la ciencia, e incluso la neurociencia, no ha llegado a la totalidad de comprender el proceso real del sufrimiento. El sufrimiento en el ser humano es uno, mientras que el sufrimiento animal es otro. El animal está acostumbrado a este mundo desde que nace a aceptar la realidad de que vive en una cadena alimenticia. Hay depredadores sobre su cabeza. Mientras nosotros tenemos reglas morales en las cuales tenemos que aprender a vivir en sociedad. Entonces estamos hablando de dos cosas bastante diferentes. Ahora también el sufrimiento probablemente tenga que ver con algo físico. Desde el punto de vista anatómicamente del ser humano, las mujeres sufren más que los hombres. El hombre supera más el sufrimiento y está diseñado para trabajar. No obstante, la mujer es más inclinada al lado emocional y al menos la actividad física, es decir, incluso hasta su cuerpo, si se corta, es más difícil que la sangre coagule para que ella retome su trabajo. Mientras que los hombres, nosotros, anatómicamente, podemos cortarnos, pero nuestra sangre coagula mucho más rápido y superamos más rápido el dolor. No obstante, en las mujeres es diferente. Pero ¿qué pasa? Hoy día nosotros también estamos en una sociedad muy emocional, demasiado emocional. Todas las emociones están a flor de piel y queremos que Dios resuelva esos conflictos emocionales. No obstante, ni nosotros mismos podemos entendernos. No sabemos a dónde apuntamos, a dónde vamos, qué deseamos. Pero cuando hago algo mal, quiero culpar a Dios, como si Dios tuviera la culpa de esas cosas. Entonces, hay gente que no cree en Dios, pero al mismo tiempo asume y comprende que sufre. Pero entonces, si sufre, entonces lo que piense, si Dios existe o no existe, realmente no importa. Porque yo prefiero seguir sufriendo, pero prefiero el sufrimiento cristiano. ¿Por qué?
Porque el sufrimiento cristiano nos enseña a nosotros, primero, a vivir como ciudadanos. Dice la Biblia, ninguno sufra como malhechor. O sea, está hablando de ninguno sufra por infringir la ley de esta sociedad, sino que sufra como cristiano. ¿Cuál es el sufrimiento cristiano? Sufra por predicar la palabra, sufra la opresión de predicar la palabra, lleve y soporte la cruz de Cristo, la humillación que eso le puede conllevar en su círculo social, padezca como cristiano por esas causas, pero no por otras. Entonces el sufrimiento cristiano es un sufrimiento leve. Nos enseña también a manejarnos lejos de lo que nos puede hacer mal. Por ejemplo, el vicio es algo que nos puede hacer mal. Pero la gente no ve que el vicio es malo, sino que es bueno porque es placer, entre comillas. Pero a largo plazo trae enfermedades y trae desequilibrios emocionales. Pero luego, cuando se encuentra en ese problema grave, está suplicándole a Dios que le solucione todo eso. Y eso no es posible. No es posible. Porque fue parte de mi decisión. Entonces yo estoy sufriendo a causa también de mis propias decisiones. Entonces, yo prefiero, o nosotros como cristianos debemos preferir siempre el sufrimiento cristiano. Porque el sufrimiento cristiano a nosotros nos perfecciona preparándonos para la vida futura. Hoy día hay muchos epicúreos. Vale la pena mencionar esto. Hay muchos epicúreos, incluso cristianos. Están en búsqueda de la felicidad. Predican amor, paz, riquezas, salud, prosperidad. Y que todo lo que usted haga en el nombre de Jesús le va a salir bien. Como si el nombre de Jesús fuera una muletilla para que todo salga bien. O fuera el famoso abracadabra. Pero eso no es así. El pensamiento de buscar la felicidad en esta vida es materialismo y es aferrarse a las cosas de esta vida. Que la propia Biblia dice que el cielo y la tierra serán consumidos. Entonces, ¿para qué aferrarnos a algo que también es perecedero? Entonces es un planteamiento de Epicuro. También nosotros manejarnos en esta vida creyendo que Dios no nos ve o Dios no nos puede hacer algo porque Él está lejos y no está interesado en nuestra vida, es un pensamiento también de los epicúreos. Entonces, como cristianos no debemos tener esa clase de pensamiento. Dios sí está interesado en las cosas que nosotros hacemos y nos ve y nos va a pedir cuenta. 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Y probablemente algunos suframos a causa de nuestras propias decisiones. Y si no es así, bueno, de igual manera, con sufrimiento o sin sufrimiento, nuestro deber siempre es glorificar a Dios. Que Dios le bendiga.